Recordarán que el día de ayer nos quedamos en el judaísmo. Hablábamos de la historia de Abraham, hablábamos de la historia de cómo Isaac conoció a Rebeca, hablamos de la historia de cómo Dios hizo una promesa de otorgarle un hijo a Abraham cuando justo tenía 99 años y su esposa Sara era de 90 años y además tenía el problema de que era estéril, y aún así Dios cumplió su promesa con Abraham y le otorgó un hijo Isaac, del cual iban a tener muchas descendencias como estrellas, ¿no? Entonces, eso es de lo que vamos a hablar. Estamos en el libro de Andrés Manuel López Obrador y justo pues íbamos a hablar a la parte de Israel, ¿no? De cómo justo el imperio Israel empezó a crecer. Pero bueno, continúa. Gale Eduardo, bienvenido. Andrés Manuel comenta lo siguiente. Así, oye bro, ¿eres de derecha? No soy de derecha, soy completamente de izquierda, amigo mío. Entonces, de eso hablamos, ¿no? Estamos hablando del judaísmo y cómo justamente, pues, Andrés Manuel relata toda esta parte de los judíos. Ya hablamos de China, hablamos de Babilonia, hablamos de Mesopotamia, hablamos de Grecia y va definiendo varias culturas. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a darle a la lectura del día de hoy. Y dice: así la Biblia está llena de fantásticos pasajes e historias. Los expertos todavía no acaban de ponerse de acuerdo con respecto a las ubicaciones de las antiguas ciudades, sus nombres y sitios exactos, pero no cabe duda que los hebreos se originaron en la región del Medio Oriente en la que florecieron las civilizaciones como las que enaltecieron Mesopotamia, Persia y Egipto. Aun cuando los hebreos solo lograron establecerse y dominar una parte de lo que hoy es Israel y por relativamente poco tiempo, cuando reinaron Saúl, David y Salomón, cuya época significó reunificar pueblos y establecerse en ciudades con una metrópoli destacada como Jerusalén hasta la llegada del Imperio Romano entre 336 y 63 a.C., que fue cuando derrotaron a los hebreos y los sometieron. De ahí que cuando viene la venida de Cristo, pues justamente es el Imperio Romano el que empieza con esta subyugación, ¿no? ¿No crees que el libro debería decir los problemas que pasa a México? No, de hecho creo que pues el libro se llama como lo determina el autor, ¿no? Y más allá de hablar de los problemas que pasan en México, habla sobre la grandeza cultural de México y habla sobre temas muy particulares como el racismo y la discriminación, y aborda desde la época cultural y las diversas civilizaciones para, con fundamentos, retomar esta parte de llegar a por qué el colonialismo de los europeos finalmente hizo que se crearan razas y hoy muchos se digan mestizos cuando ese término ni siquiera existe biológicamente, dado que todos tenemos sangres diferentes. Pero bueno, entonces no coincido con eso. Pero continuamos, dice, antes del Imperio Romano, aún con poco tiempo en su conformación como Estado, florecieron las artes. Así ocurrió en Jericó, habitada desde entonces, desde tiempos neolíticos, precerámicos hasta 11.000 años, y en Jerusalén, en donde, según la tradición, arquitectos sirios y fenicios construyeron
el templo por órdenes del rey judío Salomón, allá por el año 950 a.C. No hay pueblo más fielmente creyente que los hebreos, y esa es su principal aportación en el desarrollo de la humanidad. Su religión fue la primera realmente monoteísta. Rendir culto a un solo Dios los distingue hasta la actualidad con sus más cercanos continuadores, los cristianos. Por más que en sus vertientes católica y ortodoxa se venere también a otras deidades y santos, cuyo origen remoto proviene de distintas regiones y culturas, los judíos siempre han luchado por la libertad y fundamentalmente por la libertad religiosa, sustentada en la creencia en un solo Dios, incluso cuando han vivido en regiones como Grecia, en donde se veneraba a una multitud de deidades de la tierra, el cielo y los mares. Según el relato bíblico, Moisés inicia el éxodo no solo porque el faraón, según el relato bíblico, Moisés inicia el éxodo no solo porque el faraón del Egipto sojuzga a los judíos, sino por la necesidad de mantener su religión monoteísta. Egipto, en contraste, era como la cuna de los dioses. Ahí, pese a los esfuerzos de algunos faraones para agruparlos y formar familias de dioses, el pueblo egipcio nunca dejó sus cultos a divinidades locales. Esto explica por qué fracasó la política a favor del monoteísmo aplicada por Amenódis IV, quien trasladó la corte de Tebas a una nueva ciudad a la orilla del río Nilo, nombrado Akenatón, en honor al nombre original del faraón mencionado. Al mismo tiempo que se desconocía la tradicional adoración a muchos dioses, haciendo a un lado al poderoso dios Amón, reemplazándolos a todos por una única deidad, Atón, el disco solar. Pero su reforma no fue aceptada para el pueblo, ya que después ese faraón, la sede del poder egipcio, regresó a Tebas, donde se estableció el culto de Amón y otros antiguos dioses, y los sacerdotes trataron de borrar toda inscripción referente al dios Sol Atón. En ese contexto, fue muy difícil aceptar la creencia en un solo Dios como la conciben hasta la actualidad los hebreos. No obstante, se sabe que estos durante varios siglos progresaron en Egipto, hasta que una dinastía egipcia, con una política xenófoba, los redujo a la esclavitud. La cohesión de los judíos como unidad nacional parece dinamar de sus sufrimientos en Egipto, de su éxodo subsiguiente a través del desierto para volver a su tierra y de su posterior esclavización en Babilonia. Su fe en un solo Dios, del que se consideraba el pueblo elegido, era lo único que habría de mantenerlos unidos. Imagínense, a los hebreos se les debe la religión monoteísta, que es el antecedente del catolicismo y el cristianismo de la actualidad. Y sí, grandes religiones de todas partes del mundo obedecen a una procesión politeísta, ¿no? Es decir, creen en muchos dioses, incluido la religión mesoamericana. Pero bueno, dice Andrés Manuel, retomando la parte del judaísmo, esas constantes luchas por la tierra y sus creencias explican también lo ya esbozado en este libro anteriormente, como los judíos esclavizados en Babilonia durante el siglo V a.C. fueron liberados por el rey Ciro de Persia, antecesor del rey de reyes Darío, quien conquistó Babilonia y liberó a 40,000 judíos que estaban en calidad de prisioneros, a los cuales les permitió volver a Jerusalén, donde les ayudó a reconstruir el templo de Salomón. El libro de Esra del Antiguo Testamento se abre como el relato de cómo Dios conmovió el espíritu de Ciro para que demostrara buena disposición hacia el pueblo elegido. Es admirable, pues, el reto
el recto proceder de las comunidades judías que durante tanto tiempo han venido respetando y acatando conforme las enseñanzas del Torá y el Talmud, incluso con los enormes sacrificios que ello les implicó y que culminaron con la infamia del exterminio nazi. En sus orígenes, los antiguos semitas, que según historiadores hacen derivar su nombre de Sem, el primogénito de Noé, formaban parte de un conjunto de tribus con nombres diversos, probablemente oriundos de Arabia. Hacia el año 3000 a.C., muchas de estas se habían desplazado hacia el norte, por las fértiles tierras de Mesopotamia y el este de Siria. Los semitas estaban también divididos en clases sociales y había familias ricas que poseían esclavos, como se expresa en la Biblia. Y lo vimos en el caso de Abraham, pero siempre predominó un sentimiento de justicia. Por ejemplo, en las ofrendas a Dios, el rico debía aportar más que el pobre, y la lucha de Moisés y su éxodo contra el faraón fueron también una revuelta contra la esclavitud. En los primeros libros del Torá hay muchas referencias al trato especial que debían recibir los débiles y oprimidos. Como ejemplo, en cuanto al tributo que debían ofrecer a Dios, Yahvé o Jehová, cuando sus recursos no alcancen para una res menor, el creyente presentará como sacrificio de reparación por su pecado 2 tórtolas o 2 pichones. Presentará como ofrenda suya por haber pecado 1/10 de medida de flor de harina. Esto se dice en Levítico. Además, hay disposiciones de protección a los desfavorecidos. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, al pobre que habita contigo, no serás con él un usurero, no le exigirás interés, dice Éxodo. También se dice, no oprimirás a tu prójimo ni lo despojarás, no retendrás el salario del jornalero hasta el día siguiente, y entre muchas otras prescripciones sociales y morales se lee, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás tu mano y le prestarás lo que necesite para remediar su indigencia. No explotarás al jornalero humilde y pobre, ya sea de tus hermanos o un forastero que resida en tus ciudades. Esto lo dice Deuteronomio. De modo que hablamos de una doctrina casi perfecta escrita por Dios y sin embargo sus seguidores no han podido vivir con el respeto que se merecen, ni en reconciliación con otras culturas y en santa paz. Es cierto que en casi todas las religiones algunos creyentes incumplen con los mandamientos o las recomendaciones de profetas o dioses, pero en el caso de los judíos es histórica y muchas veces inexplicable. La última animadversión hacia ellos, de modo que valdría la pena preguntarnos cuál o cuáles podrían ser las posibles causas de esa discriminación. Me atrevo a decir que en un motivo podría encontrarse en el hecho de que, por defender su religión, han caído a veces en una conducta cerrada o sectaria al extremo de no mezclarse con otras culturas o etnias. La historia habla de que saludos a todos los que están conectando. No olviden darle like, seguirme, compartir. Se los agradecería muchísimo. Ya somos más de 30,000 y con sus likes que le pueden dar aquí, manita arriba, y siguiéndome vamos a llegar muy lejos. Estamos leyendo el capítulo 6 sobre el judaísmo y justamente hablamos de la parte sobre la parte de Israel y cómo el éxodo de los judíos llega hasta estos tiempos, hasta que el Imperio Romano, ¿no? Pero bueno, dice, al extremo de no mezclarse con otras culturas o etnias. La historia habla de que, tras su éxodo desde Egipto, los hebreos llegaron a Canaán hacia 1200 a.C. Canaán era la tierra prometida de los hebreos y sus 12 tribus se establecieron en la región conocida
como Palestina. Con el paso de los siglos, las distinciones entre las tribus semíticas desaparecieron gracias al intercambio de matrimonios y a los contactos comerciales. Solo los hebreos con una distinta religión se mantuvieron separados de sus vecinos. Jesús, eres muy listo, muy listísimo. Mira que comprarte un libro para tirarlo e invertir X cantidad de dinero se me hace sumamente interesante, ¿no? Es como si yo te dijera, voy a comprar el libro, no sé, de Lili Telles, que además ni sé si sabe escribir libros, e invierta mi tiempo y mi dinero para comprarlo y después tirarlo. Creo que el tonto sería yo, pero pues te lo dejo a tu consideración, estimado José. En fin, fíjense cómo de ahí viene el problema entre Palestina e Israel, desde un punto bíblico sumamente importante. Entonces dice, otra hipótesis vinculada con esto mismo es que lo expresado en la Biblia sobre la ayuda mutua se aplica fundamentalmente al interior de la comunidad judía. En palabras del historiador Yuval Noah Harari, el judaísmo, a lo largo de la mayor parte de su existencia, no ha sido una religión misionera. También puede estar el rechazo relacionado con el comercio, los negocios, el dinero y la búsqueda del bien material. Asimismo, los israelitas han venido cargando la culpa de la crucifixión de Cristo, su negativa a aceptarlo como hijo de Dios y últimamente al querer aplicar la ley del talión, el ojo por ojo y la máxima según la cual el que a hierro mata, a hierro muere. Fíjense esta parte muy importante, ¿no? No aceptan a Cristo como el Hijo de Dios y han venido cargando la culpa de la crucifixión de Cristo, porque ellos fueron los que, pues en teoría se les carga eso, ¿no? De la crucifixión de Cristo. En fin, dice, pero desde luego el menosprecio llevado al extremo es el nazifascismo y la discriminación. A los judíos son, bajo cualquier circunstancia, crueles e inhumanos. Nadie de ninguna cultura, religión o modo de pensar que sea, debe perder su libertad para vivir sometido por la fuerza de tiranos, como también es irracional pretender enfrentar al mal con el mal. Todos debemos contribuir a no ceder ante el odio, dice Andrés Manuel, porque como expresó Sócrates antes de morir envenenado, esa envidia hace víctimas a tantos hombres de bien y hará perecer en lo sucesivo a muchos más, porque no hay que esperar que se satisfagan con el sacrificio solo de mi persona. ¿Recuerdan cuando hablamos de Sócrates? Era súper interesante. Qué conveniente seleccionar datos históricos incompletos para justificar su política basura, dice Jaime Velázquez. Pues no sé a qué datos históricos incompletos te refieres y tampoco sé sobre qué te refieras a política basura, ¿no? Pero bueno, eres uno de los tantos. Dice la nena que va. Ya vamos a bajar. Wins. Ya, ahorita vamos a la cena navideña. En ese libro sí explica cómo los hijos del cabeza hasta aquí se escuchan sus risas. Perdón, un chiste local por aquí. Un chiste local por aquí. Pero bueno, terminamos esta parte.
Ajá. Dice, la de AMLO de izquierda solo quiere gente dependiente. Pero la política de izquierda no es de AMLO. El tema de izquierda es de otro, ¿no? Lástima que ni expliqué ciertos milagros financieros. ¿Como cuáles? Explica cómo los hijos se hicieron ricos de la noche a la mañana, pero pues no hablamos de ninguna riqueza. En fin. Dice, me quedé en esta parte, ¿no? A lo largo de la mayor parte de su existencia, perdón, me perdí en esta parte. Denme un momento. Ya. En fin, dice, otra hipótesis vinculada con esto mismo es que lo expresado en la Biblia sobre la ayuda mutua se explica fundamentalmente al interior de la comunidad judía en palabras del historiador Yuval Noah Harari. Y después de la muerte de Sócrates hablamos sobre cómo muere Sócrates envenenado simplemente por llevar a la contraria en aquella época, ¿no? Pero dice, el tema es sumamente interesante, triste y legendario. Recuerdo que en uno de los grandes escritores rusos, Nikolai Gogol, de la talla de Fyodor Dostoyevsky o de León Tolstoy, escribió un cuento histórico, Taras Bulba, que transcurre en el siglo XVI y narra la lucha entre cosacos ucranianos contra polacos. Taras Bulba tiene dos hijos jóvenes, Andrei y Ostap, con quienes decide reprender su vida de rebelde o gallivero, como era la costumbre de su gente. Un grupo iban de campamento en campamento con la organización militar en la Sich de Zaporilla, que combinaba la lucha armada con la música, la danza y el vino, cometiendo algunos excesos por la santa causa, la fe y la fraternidad. Cuando alguno de los suyos caía herido de muerte en el campo de batalla, decía agonizante: adiós, señores, hermanos camaradas, que el suelo ruso ortodoxo permanezca en pie hasta el fin de los siglos y que se le tribute un honor eterno. Fíjense esta parte importantísima, ¿no? Dice, adiós, señores, hermanos camaradas, que el suelo ruso ortodoxo permanezca en pie hasta el fin de los siglos y que se le tribute un honor eterno. Gogol narra que Andrei, el hijo mayor de Taras, se enamora de una bella joven de la nobleza polaca y esto lo induce a cambiar de partido y a enfrentar militarmente a su padre, a su hermano y a los cosacos, por lo que Taras lo mata en el campo de batalla. Taras. En relación con este hecho, en la novela se dice: el padre ama a sus hijos, la madre ama a su hijo, y éste ama a su padre y a su madre. ¿Pero qué significa eso, hermanos? También las fieras aman a su hijo, pero emparentar por el alma y no por la sangre, he ahí lo que solo es dado al poder de los hombres. También se describe la justificación de Adri ante su determinación de optar por su bella mujer. ¿Qué me importan mis amigos, mi patria y mi padre? Yo no tengo a nadie, a nadie, a nadie. ¿Quién me ha dicho que Ucrania es mi patria? ¿Quién me la ha dado por patria? La patria es lo que nuestra alma desea y adora, lo que amamos más que todo. Fíjate cómo dice esto. ¿Quién me ha dado por patria? La patria es lo que nuestra alma desea y adora, lo que amamos más que todo. De eso habla la patria.
En fin, dice, ¿qué tiene que pasar para que dejes de leer? Pues lo que tiene que pasar más bien es que tú, Jaime, pues te desconectes, ¿no? ¿Por qué estás acá en primer lugar? Es algo muy curioso. Si no quieres escucharlo, simplemente desconéctate y sigue con tu vida, ¿no? No vengas aquí a esperar o a intentar convencer a la gente, ¿no? Es como si yo te dijera, ¿qué puedo hacer para que entiendas eh, tú, para comprender que simplemente estás en un error y que simplemente no tienes el más mínimo entendimiento para comprender de qué trata este libro, ¿no? Con argumentos, no hablando de basura. Pero ni siquiera sabes de qué habla el libro. O sea, en primer lugar ni sabes de qué habla el libro. En segundo haces argumentos muy poco éticos. En tercero ni siquiera argumentas tú sobre qué. Ya leí tu mamá y es una estupidez. Obviamente ni lo has leído. Obviamente ni lo has leído, ni sabes de qué trata. Tan es así que dices puras mentiras. Pero bueno, así como escribes puras mamadas, pues yo creo que vamos a proceder a ignorarte porque no tiene caso, ¿no? Entonces ignoremos al buen Jaime Velázquez que solamente dice puras mamadas. Pero bueno, estábamos retomando a la parte de la patria. Dice, y la patria no la abandonaré. Y en la escena cuando Taras está a punto de ajustar a su hijo, el semblante del joven se encubrió de mortal palidez. Sus labios se movían pronunciando un hombre, pero ese nombre no era el de su patria, ni el de su madre, ni el de su hermano. Era el nombre de la linda polaca. El hijo menor, Ostap, es fiel al padre y a la causa hasta que está tomando como prisionero, torturado y finalmente asesinado en Varsovia, junto a otros cosacos. Pero lo que deseo destacar es respecto a otro de los protagonistas principales de esta narración histórica de Gogol, un judío llamado Yankel, que Gogol, también ortodoxo como Tares Bulba, muestra para caracterizar cómo era que se percibía entonces el proceder de los judíos, lo cual se advierte del esnable, pero probablemente apegado al llamado imaginario colectivo de la época que no solo Gogol recrea en su relato a principios del siglo XIX, sino que venía de tiempo atrás y se propagó a varias partes del mundo hasta convertirse en estigma, leyenda o realidad. Dice, veamos algunos fragmentos de la novela en relación con este asunto. Miremos esta noticia que llega en Ucrania hasta un campamento cosaco a la orilla de un río y lo que provoca. Sucede que las santas iglesias ya no nos pertenecen. ¿Cómo no nos pertenecen? Han sido dadas en arrendamiento a los judíos y si no se paga por adelantado, es imposible decir misa. Primeramente, colguemos a todos los judíos, exclamaron algunas voces, para que no puedan hacer guardapiés a sus mujeres con las casullas de los sacerdotes. Que no puedan hacer señales en las hostias, ahoguemos a toda esa canalla en el Dníper. Al oír estas palabras, toda la multitud se precipitó hacia el arrabal con la intención de exterminar a los judíos, y están tirando a todos los judíos al río. Uno de los principales, angustiados, se acerca a Taras y le pide clemencia, invocando la amistad que había tenido con su finado hermano, y el cosaco le salva la vida. Magnífico y serenísimo señor, he conocido a su hermano, el difunto Doroch. Era un valiente guerrero. La flor de la cabellera yo se la presté, 800 sequies para comprar su libertad a los turcos. ¿Tú has conocido a mi hermano?, dijo Taras. Le he conocido ante Dios. Era un señor muy generoso. ¿Y cómo te llamas, Yankel? Bien, dijo Jaras. Y termina, después de un instante de reflexión, dijo a los cosacos: siempre será tiempo de ahorcar al judío.
Dénmelo por hoy. De eso habla. Dice, es de esperar, eres chairo de morena que no acepta crítica real y con argumentos. Solo evaden y creen tener la verdad absoluta. A ver, en primer lugar, ¿qué crítica real? O sea, ¿qué crítica real has hecho en primer lugar sobre el libro? En primer lugar, porque ni lo has leído, ni has hecho una crítica y ni siquiera real, porque no has hablado absolutamente de nada. Segunda, ¿cuál es tu argumento? Porque hasta ahorita tampoco has dado ningún solo argumento. Y el único que ha evadido y decir que cree la verdad absoluta eres tú, porque simplemente te la has pasado diciendo una serie de mamadas, una serie de insultos y puras tonterías que todos los días son los mismos bots de que leen todos los días y lo mismo de siempre. Estás hueva, ese Jaime, si no te interesa, ¿por qué no te sale? Eso es lo que yo le digo, Lourdes, si no le interesa, ¿por qué no se sale? ¿No? Pero aquí está, puros estereotipos y datos falsos sobre judíos. Pero ¿cuáles estereotipos y cuáles datos falsos, Jaime? ¿No te das cuenta que leíste son falsos? Dime un solo dato que haya dado falso. Uno. Coméntalo aquí. Un solo dato que haya dado falso. Para ver que... Y segundo, ¿qué otra, no? Dice, para tus 5 que te ven. Y tú incluido, ¿eh? Tú incluido. Eso que dice que no había sacrificios humanos. ¿Eso qué, güey? O sea, ni siquiera estamos hablando de eso. Ah, pues sigue. Ah, bueno. Entonces, sigamos aquí. Es muy chistoso como... Ustedes también me hacen reír mucho. La verdad. Ustedes me hacen reír mucho porque comentan cada tontería. Déjame, sigo riendo. Síguete riendo. Yo también me estoy riendo. Pero bueno, dejemos tanto a Joseph como a... ¿Quién? Jaime Velázquez, que se sigan amando. Porque además sigo esperando sus argumentos reales y sus críticas reales que siguen sin llegar, ¿no? Pero bueno. Entonces, estamos en la parte de los cosacos y de esta parte de cómo avanza esta parte del judaísmo, ¿no? Dice, sin embargo, Taras no deja de expresar su desprecio hacia Yankel, nunca lo considera su amigo. Luego de liberarlo, expresa lo que siente sobre los judíos. Algo se repartirá una y otra vez. Por ejemplo, antes de salir los cosacos del campamento para enfrentar a los polacos, Taras ve a Yankel vendiendo en una tienda pedernal tornillos, pólvora y toda clase de útiles para la guerra, hasta pan y calachis. E incluso cuando lo interroga, Yankel le confiesa que entre los carros del ejército hay uno que me pertenece. Llevo toda clase de provisiones buenas para los cosacos, y por el camino se las venderé a un precio tan barato como nunca ningún judío las haya vendido. Ante Dios, Tara solo se encoge de hombros, viendo hasta dónde llegaba el poder de la naturaleza judía. Este mismo proceder se reitera en toda la novela, en la que el judío Yankel aparece no solo como tenaz, materialista, demagogo, avaro, corruptor e ignorante, sino como hasta sucio y chismoso. Es lo que se comenta. De ahí partimos, es Yankel el que le informa a Taras de la traición de su hijo. ¿Has visto a Andrei? Dijo Bulba, y bien que, ¿cómo? ¿En dónde la has visto? ¿Es una olla en una cárcel atado, encadenado? ¿Quién se hubiera atrevido a atar al señor Andrei? En ese momento es uno de los más distinguidos caballeros. Casi no le hubiera conocido. Lleva brazaletes de oro, cinturón de oro, todo es oro en su persona.
brilla como cuando en la primavera del sol reduce sobre la hierba. Y el vaivoda, gobernador o comandante militar, le ha dado su mejor caballo, un caballo que vale 200 ducados. Bulba quedó estupefacto. ¿Y por qué viste una armadura que no le pertenece? Porque es mejor que la suya, por eso se la ha puesto. Y ahora recorre las filas y otros recorren las filas, y él enseña como si fuese el más rico de los caballeros polacos. ¿Quién le obliga a hacer todo eso? No digo que se la haya obligado. ¿Ignora el señor Taras que se ha pasado al otro partido por su propia voluntad? ¿Quién se ha pasado? ¿El señor Andriy? ¿A dónde se ha pasado? ¿Al otro partido? ¿Ahora es de los suyos? Mientes, oreja de marrano. ¿Cómo es posible que yo mienta? ¿Soy tan tonto para mentir exponiendo mi propia cabeza? ¿Ignoro acaso que un judío es ahorcado como un perro si se atreve a mentir delante de un caballero? Es decir que, según tú, han vendido su patria y su religión. Yo no he dicho que haya vendido nada, sino que se ha pasado al otro partido. Mientes, judío del diablo. Esto no se ha visto nunca en tierra cristiana. Mientes, perro. Que la hierba crezca en el umbral de la puerta de mi casa, si he faltado a la verdad. Que todo el mundo escupa en la tumba de mi padre, de mi madre, de mi suegro, de mi abuelo y del padre de mi madre, si yo miento. Si el Señor lo desea, voy a decirle por qué se ha pasado. ¿Por qué? El vaivoda tiene una hija tan hermosa, santo Dios, tan hermosa. Así se queda esta parte de cómo empieza, ¿no? Al menos esta parte de el judaísmo. Y dice, tú mismo le has visto, como lo veo usted ahora. Me ha reconocido al instante, al acercarme, me ha dicho, ¿qué es lo que te ha dicho? Me ha dicho, Yankel, di a mi padre, a mi hermano, a los cosacos, a los zapongos, que mi padre no es ya mi padre, que mi hermano ya no es mi hermano, que mis camaradas no son ya mis camaradas y que quiero batirme contra ellos, contra todos ellos. Mientes, Judas, exclamó Taras fuera de sí, mientes, perro. Tú has crucificado a Cristo, hombre maldito de Dios. Yo te mataré, Satanás. Vete si no quieres quedar muerto enseguida. Al decir esto, Taras sacó su sable. Yankel, espantado, echó a correr con toda la velocidad de sus secas y largas piernas, y corrió largo tiempo sin volver la cabeza a través de los carros de los cosacos y después a campo traviesa, a pesar de que Taras no le perseguía, reflexionando que era indigno de él abandonarse a su cólera contra el desventurado judío. Sin embargo, en el relato posterior de la novela vuelve a aparecer Yankel, pues en su última batalla, donde Andriy es sacrificado, los cosacos son rotundamente derrotados. Ostap es tomado preso y al mismo Taras, inconsciente y muy herido, es llevado por sus camaradas a un lugar lejano y seguro para curarlo. Además del tratamiento que recibe en el camino por parte de sus compañeros, al llegar a su refugio es atendido por una doctora judía que con su habilidad en el arte de curar le hizo tomar diversos remedios al cabo de 1 mes y medio. Taras abandonó el lecho. Es la única persona externa a su cultura y religión a la que posiblemente le agradece. Sin embargo, Taras, además de sus heridas del cuerpo que poco a poco se le han cicatrizado, no logra reponerse de los males del alma. Su pensamiento se fija en la suerte de su hijo Ostap. Por ello, vuelve a montar y se prepara con todo lo necesario para ir en su búsqueda. 8 días después de salir de su escondite, se encuentra en la antigua ciudad de Oumana, en casa de Yankel, a quien le pide que lo lleve a Varsovia, para ver si allí
haya en Ostap. De eso habla. Y para finalizar, a ver, dice Jaime, ¿qué falta de intelecto se necesita? A ver, Jaime, vamos a hacer esto. Mándame una invitación para colaboración y de una vez debatimos. Vamos a ver qué tonterías tienes ganas de decir. ¿Va? Te espero, mándamela. Aquí te espero. A ver, cada maldita palabra basura. Porque se ve que tienes un odio, ¿no? O sea, así como hablas, eres un rucailón lleno de odio que dice pura tontería. Mándame el invite, mándamelo. Y de ahí lo publico. Mándamelo para que debatamos. Dices que tengo miedo, mándamelo. Aquí te espero. De una vez empecemos a debatir, estimado Jaime. Te contesto tus preguntas porque perderás. No sé a qué te refieres con perder, pero aquí de una vez. Bueno, creo que no me lo has enviado. Aquí sigo esperando a que me lo envíes. Bueno, ni modos, no quisiste. Creo que el que tiene miedo es otro. Creo que el que tiene miedo es otro, estimado conservador que se dedica nomás a controvertir, ¿no? Pero bueno, prosigamos con esta lectura tan amena. Dice, escuchad, Yankel, dijo Taras al judío, que se impuso el deber de saludarle y que se dirigió profundamente a cerrar la puerta a fin de no ser visto de nadie. Te has salvado la vida, los cosacos te hubieran despedazado como un perro. A su vez, préstame ahora un servicio. El semblante del judío sombreosa ligeramente. ¿Qué servicio? Conducidme a Varsovia. No repliques, condúceme a Varsovia. Sucede lo que suceda, quiero verle todavía una vez más, volver a hablarle. ¿A quién? A él, a Ostap, a mi hijo. ¿Es que su señoría no ha oído que ya? Lo sé todo, todo ha ofrecido 2000 ducados por mi cabeza. Los imbéciles saben lo que vale, yo te daré 5000. Yo toma ahora estos 2000 que te entrego y lo restante te lo daré cuando vuelva. El judío tomó enseguida una toalla y envolvió con ella los ducados. ¡Ah, qué hermosa moneda! ¡Ah, qué buena moneda! Exclamó dando vueltas a un ducado entre sus dedos y probándole con los dientes. Pienso que al hombre a quien su señoría ha quitado estos hermosos ducados no habrá vivido una hora más en este mundo, sino que se habrá ido derechito al río para ahogarse en él después de haber dejado de poseer tan excelentes ducados. No hubiera rogado que me acompañasen y tal vez no equivocara el camino de Varsovia, pero puedo ser reconocido y preso por esos malditos polacos, pues no estoy acostumbrado a fingir, pero ustedes los judíos han sido creados para eso. Engañarían ustedes al diablo en persona, pues conocen las picardías, por eso he venido a encontrarte por otra parte. Nadie hubiera hecho solo en Varsovia. Vámonos, engancha pronto los caballos a la carreta. Taras lo apura, proponiéndose que le esconda en un tonel, pero Yankel le refuta, con el argumento de que pensarían que es aguardiente. ¿Ignora su señoría que el buen Dios ha creado el aguardiente para que todos puedan probarlo? La gente de allá abajo son todos muy glotones y borrachos. Cualquier hidalguillo es capaz de correr 20 leguas para alcanzar el tonel, agujerarlo y cuando vea que no sale nada, dirá enseguida:
Un judío no conducirá un tonel vacío. De seguro hay algo dentro. Que se agarre el judío y que se quite el judío de todo su dinero y que se le meta a la cárcel. Eso dirán, porque cuando hay de malo, recae siempre sobre el judío, porque todo el mundo trata al judío como un perro, porque dicen que un judío no es un hombre. Y sigue con esta parte de Yankel, ¿no? Dice, Yankel con 100 ducados. Marchemos, dijo de repente Bulba. Vámonos a la plaza pública, quiero ver cómo lo atormentan. La historia que sigue es muy fuerte y triste, pero de una belleza literaria inigualable. No era fácil encontrar la plaza en donde debían tener lugar el suplicio, pues el pueblo afluía a ella de todas partes. En aquel siglo de costumbres toscas, aquel era el espectáculo de los más atractivos, no solamente para el populacho, sino para las clases elevadas, multitud de viejas devotas, un sinnúmero de tímidas jóvenes que soñaban enseguida toda la noche cadáveres ensangrentados y que despertaban gritando como puede hacerlo un husar ebrio. Aprovechaban aquella ocasión para poder satisfacer su cruel curiosidad. ¡Ahí! ¡Qué horrible tormento! Gritaban algunas de ellas con terror febril, cerrando los ojos y volviendo el rostro. Y sin embargo, no abandonaban su puesto. Había hombres que con la boca abierta y las manos tendidas convulsivamente hubieran querido encaramarse por encima de las cabezas de los otros para ver mejor. También figuraba entre los espectadores un halcón suspendido al balcón en una jaula, dorada con el pico vuelto de revés y la pata levantada. Contemplaba atentamente al pueblo, pero la multitud se conmovió de repente. Y dice, contemplaba atentamente al pueblo, pero la multitud se conmovió de repente y por todos los ámbitos de la plaza se oyó el grito de «Véanlos, allí vienen, son los cosacos». Estos marchaban con la cabeza descubierta, con sus largas trenzas colgando, habiendo todos dejado crecer sus barbas. Adelantaban sin temor y sin tristeza, con cierta altanera tranquilidad, sus vestidos de preciosas telas. A fuerza de usarlos, estaban hechos jirones, no miraban ni saludaban al pueblo, delante de todos se marchaba Ostap. ¿Qué experimentó el viejo a la vista de su hijo? ¿Qué pasó entonces con su corazón? Contempladle entre la multitud sin perder un solo de sus movimientos. Y bueno, hasta aquí yo creo que vamos a llegar, dado que ya cumplimos nuestro tiempo. Pero esto habla sobre los insultos, de cómo aseguraban al judaísmo, ¿no? Cómo esta parte implicaba cierto estereotipo, cierto racismo, y que hoy tristemente, a pesar de todo lo que han vivido los judíos, hoy se han convertido justo en lo que muchos sufrieron, ¿no? Que es pues esta discriminación, este racismo hacia los palestinos, y que finalmente pues, es una parte muy dolorosa en la historia de la humanidad. Pero bueno, yo creo que vamos a ir finalizando, dado que ya cumplimos con nuestra hora. No sé si tengan algunas preguntas, comentarios. Mira, a ver. A ver, ¿de qué quieres argumentar, estimado Jaime? Oye, quiero conocer por qué tanto tu... ¿Por qué lees eso en primera? Esa es tu primera pregunta, ¿por qué leo eso? Porque me Sí, ¿por qué interesa lo el libro. lees? ¿Por qué predicas ese libro que simplemente es una basura? ¿Por qué dices que es una basura? Es una basura por mucho. Ya se nos fue Jaime.
Duró dos preguntas. Más bien el libro menosprecia los argumentos científicos, técnicos que se han, que se tienen y AMLO solamente los ajusta a su política basura, porque su política no sirve para nada. O sea, estamos de acuerdo que realmente con la administración de No, no AMLO, estamos de el acuerdo. país, estamos de acuerdo muchas No, personas no que sí estamos. pensamos, No estamos de acuerdo. la gente que sí piensa, que sí tiene una Ujú. capacidad intelectual mínima para juzgar, para darse cuenta de eso, porque, o sea, neta, 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 tú no te das cuenta, o sea, no te das cuenta de lo mal administrado que estuvo el país y de lo mal administrado que está ahora y de la corrupción que hay. O sea, ¿por qué no nos habla sobre cómo se hicieron ricos sus hijos de AMLO, por ejemplo? O sea, primero partes de que es un libro basura y no sabes ni de qué trata el libro. Segundo, dices ricos los hijos del AMLO. ¿A qué te refieres con ricos? O sea, ¿sabes lo que implica ser rico para empezar? Sí, ¿Qué es ser rico? una persona rica es una persona que tiene mucho dinero. Una Ujú. persona que tiene mucho dinero, pero que no tiene la capacidad de generar riqueza. O sea, ellos no tienen la capacidad. Si su padre no hubiera sido un ratero del pueblo y se hubiera Hay robado muchos, todo de México, la mayoría de los ricos, que es el 1% de la población y que definitivamente los hijos de Andrés Manuel no entran en esa categoría que tú dices porque ni tienen mucho dinero, ni tienen todos y esos entonces, argumentos falsos entonces, que ¿qué hacen? dices. Entonces, ¿qué hacen una Y el tienda uno por Hermes? ciento de la población más rica de este país no genera riqueza y tampoco eh, tienen la capacidad para generarla, ¿no? Hay miles de ricos que heredaron la riqueza de sus padres y que no han Ajá, generado nada y siguen siendo eso está ricos. bien, Entonces, y tu eso está primer bien. argumento está completamente O sea equivocado. que lo que estás diciendo es que heredar la riqueza es malo. Tú lo estás diciendo, tú estás No, diciendo tú. justamente, Heredar la riqueza y su padre, ¿cómo fíjate generó cómo te riqueza si contradices. él... Estás diciendo que sin su padre no serían ricos. Y ya te dije, una, los hijos de Andrés Manuel ni son ricos. Y dos, eh, cuando tú dices que heredan fortunas, primero te molestas porque Andrés No, pero a ver, Manuel espera, supuestamente espera. O sin sea que ellos la no política serían es para nada, pero hacerte entonces rico, sí defiendes a los pero la millonarios que heredan política es sus para fortunas. hacerte rico entonces. O sea, AMLO ¿No? hizo Y que fortuna en la tampoco generan política. riqueza, porque además yo creo que no entiendes el tema de lo que Oye, es un a ver, plusvalor o ¿por de qué? Espera, espera, un espera, trabajo porque así socialmente actúan remunerado, la ¿no? gente como tú. ¿Por qué no respondes puntualmente a las preguntas que te hago y yo respondo puntualmente las Ujú. preguntas que tú me hagas? A ver, ¿qué te parece si empiezo yo? A ver, ¿por qué ¿por qué AMLO se gastó 10 billones de pesos? ¿Por qué se gastó Morena 10 billones de pesos en lo que en 7 años cuando los antiguos gobiernos acumularon una deuda de 10 billones en quién sabe cuántos años, desde que empezó el país? O sea, ¿cómo es posible que el inútil este se gasta 10 billones? ¿Por qué? Que te vayas. Ay, qué conveniente. Bueno, ya se dieron cuenta. Los chairos solamente huyen de las preguntas puntuales porque no saben qué decir. No saben qué decir porque son unos inútiles, porque no saben generar riqueza a la gente que sí trabaja. Ajá, ya me vas a contestar. Se desconectó. ¿Puedes repetir la pregunta? Ajá, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué el Ujú, inútil de AMLO se gastó? Bueno, no solo AMLO. Ahora, los inútiles de Morena, ¿por qué se ujú. gastaron 10 billones en tan poco tiempo? En 7 años. O sea, ¿te das cuenta cuántos son 10 billones? 10 billones son 10 millones de millones.
O sea, ¿cómo es posible que se gastaron 10 millones de millones? ¿En dónde están esos 10 billones de billones y millones de millones, perdón? ¿Y cuánta riqueza han producido esos 10 billones? ¿O por qué se gastaron? O sea, créeme que es una estupidez que un país Ujú. pida tanto dinero prestado. O sea, A ver, en primer lugar, qué tonto es, si ¿no? yo te pregunto cuál es la fuente que según tú dices de dónde sacan un préstamo de 10 billones, porque en primera no te puedo contestar algo que es falso. O sea, en ningún momento se pidieron 10 billones de pesos. Segunda, ahora que pausas tu live para googlear lo que te estoy preguntando, dime de dónde sacas la fuente, ¿no? Porque además lo dices con un odio de que el inútil de AMLO. Si fuera tan inútil, en primer lugar, no se hubiera gastado el dinero que tú dices, ¿no? O sea, te contradices mucho. No, no me contradigo, simplemente me da Pero coraje dime que cuál es tu fuente. ¿De dónde mi dices coraje, que mira, mi coraje supuestamente es se el gastaron siguiente. 10 billones de Si pesos? ustedes y tú no te das cuenta, o sea, siquiera no te Es das que cuenta, entonces dime no cuánto se quiero gastaron, entonces que, dime, dime cuál no es es tu darme fuente y cuenta, quiero cuánto que se me gastaron. digas. Dime cuál es Yo la por qué deuda te voy a dar la entonces, fuente si yo no te estoy dime cuál es la diciendo, deuda, yo en primer dime cuál lugar es yo no la te estoy deuda. diciendo que se gastaron, el que está firmando eres tú y Sí, lo quien estoy está afirmando. firmando es quien tiene la obligación de comprobar lo que afirma. Es como si yo te dijera, Oye, ¿por qué no lo te estás buscamos? robando Lo X podemos cantidad de buscar. dinero. Lo podemos buscar y te aseguro Ajá, que pues tú eres el que lo está diciendo. Yo pensé que como tú lo estabas afirmando es porque ya tenías un dato, porque cuando mira, alguien afirma algo es porque ya lo leyó, lo porque afirmo porque ya ya lo he lo expuso, leído. ¿no? El dato no lo tengo Entonces, exactamente ¿de ahora, dónde viene la pero fuente? ¿En dónde se gastaron los 10 billones de pesos, según en la tú? Secretaría de Hacienda y Crédito Público, todo mundo sabe eso. Pero, escúchame, escúchame, es lo único que sabes hacer, reír y decir puras estupideces, como todos los de Ajá, Morena. ok. Puras ¿Ya? estupideces. ¿ Ajá. ya terminaste? Sí, ahora dime, Ok. ¿cuánto dinero Ujú. pierde el Tren Maya cada día? ¿Por qué se volteó, por qué se descarriló ese tren y por qué se murió tanta gente? O sea, ¿te das cuenta de lo que ha provocado ¿El este tren Maya gobierno? se descarriló? El interoceánico. O sea, Ah, o sea, tampoco entonces me está haciendo me dos quieras tomar preguntas. por un tonto. Me O estás sea, haciendo dos porque aquí preguntas. los tontos son los chairos, Cuánto eso dinero sí. supuestamente, cuánto dinero se gasta? O sea, tú no tienes argumentos, nada más repites lo que dices y vienes a decir los chairos y vienes a Ujú. decir el inútil. O sea, a eso veniste, nada más a ponerte a insultar, ¿no? Como si crees que eso nos fuera a afectar. Ajá, y como si, ¿O cuáles son tus y tú lo que argumentos? y tú lo que crees es que tú tienes la verdad absoluta, ¿no? O sea, Yo los nunca he chairos dicho tienen que tengo la verdad verdad absoluta. absoluta. Ah, no, entonces, ¿por qué no aceptas críticas? Pues te estoy aceptando, ¿no? Si no aceptara críticas, en primer lugar ni te subo a este Ah, live. bueno, a ver, Simplemente te saco y ya. Y aún, platícanos. a pesar de eso, estoy tolerando tu forma tan deplorable de hablar. No, oye, Sin datos platícanos. falsos, o sea, es el ¿Qué momento que no me tú dices crees? de dónde Escucha, sacas los 10 millones de pesos. En segundo lugar, me estás diciendo que el Tren Maya tiene pérdidas, no me has dicho cuántas. Es como si yo te dijera, a ver, dime por qué Andrés Manuel López Obrador es el mejor presidente de este país. ajá. Pues no Oye, me lo pues vas a quiero decir. conocer más o menos qué es lo que, ¿qué piensas de Maduro, del gobierno de Venezuela? ¿Qué tal si empezamos por ahí? Pero ¿por qué si estamos en México? No, pero O sea, que, quiero por que qué me... quieres que hable de otro país para ¿Eres empezar? comunista o qué opinas del comunismo más bien? Yo no soy A ver, comunista. platiquemos. ¿Qué Yo no opinas soy del comunista. comunismo? ¿Qué Pienso opinas que del es un comunismo? sistema como el capitalismo, el socialismo, y que finalmente sigue reglas básicas y que como se interprete es problema de cada país. No, pero ¿estás de acuerdo que el comunismo va en contra del capitalismo? O sea, el Sí, comunismo, definitivamente. O sea, no en sí, contra, pero son corrientes opuestas. ¿y te das cuenta que el comunismo genera pobreza? ¿Te das cuenta que el capitalismo genera pobreza o no te das cuenta? El capitalismo genera mucha riqueza, Ah, mucha como no sí. tienes una idea. ¿Te parece que Afganistán es un país rico? ¿Te La verdad parece que ni Haití siquiera, es un país rico? la verdad no conozco de Haití, no conozco de Ah, Afganistán, no, pero no, pues porque no te aseguro, conoces.
porque no Te conoces. aseguro, te aseguro que países capitalistas son 1000 veces o más ricos que Ujú. cualquier comunista. Pues Es más, ¿por qué no me mencionas un país comunista rico? es que entonces ya partes nuevamente. En primer lugar, lo que yo te dije es que Porque yo no te soy estás dando cuenta, comunista. o sea, lo que quiero que entiendas es que te estás dando cuenta que ese libro de basura de AMLO y todos los libros basura de todos esos políticos de izquierda Ujú. promueven solamente ideas comunistas y ideas que Sí, sí, empobrecen a la sí gente. está diciendo puras tonterías, por eso lo dejo, porque sí está muy interesante. A ver, estimado Jaime, en primer Es lugar, lo que te va a subir el rating, o sea, nadie te ve, o sea, y si no haces gracias, esto, Jaime, gracias, nadie te gracias va a ver. porque de verdad me están viendo gracias a que estás diciendo puras tonterías y la gente está riendo de ti. Pero déjame contestarte. A ver, en primer lugar, Pues yo sí, no he se ríen dicho, porque no tienen yo no cerebro. he dicho, yo no he dicho que soy comunista. Segunda, México no es un país comunista. Tercera, Andrés Manuel no es comunista. Pues Eh, parecería que tercera, sí, porque bueno, sus ideas son de tú puedes repartirle a los pensar lo que tú pobres. quieras ¿Por qué le porque eres reparten libre, dinero a ¿no? los pobres? O sea, ¿por qué los hacen Eso no es dependientes? comunista, Jaime. Jaime, Pero es eso es que no, hacer dependiente a la es que de gente. ¿Por qué a verdad, la gente no la ponen es a que de trabajar para que verdad, no sean unos es inútiles? que de Que se verdad pongan a dices chingarle. puras Neta, neta, yo desde tonterías, niño he dices puras trabajado tonterías. y A todo ver, lo que tengo me lo he ganado qué trabajando bueno, duro. felicidades, Y no felicidades. como No sé los qué tengas, no corruptos de sé qué Morena que les tengas. gusta robar a la gente Ajá. que le gusta ser dependiente del gobierno. O sea, Ujú, ¿cómo se dedican a repartir tanto dinero a lo pendejo, neta? ujú. A ver, bueno, ya terminaste con tus tonterías. A ver, supuestamente dices que comunismo es dar programas sociales. Eso ni siquiera es comunismo, hermano. Ah, ¿no? Segundo, hay muchos países capitalistas que se han Ajá. sumido enormemente en la pobreza. Tú lo has dicho. Ni sabes qué es capitalismo, ni sabes qué es comunismo, pero acorde a tu Claro que pensamiento sé. crees que el capitalismo es bueno El y crees que el capitalismo, comunismo ¿sabes es qué malo. es? ¿Qué es el ¿Sabes qué es el capitalismo? capitalismo Dime y qué qué es es el el capitalismo. comunismo? A ver, No, 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 qué tú te parece dímelo. si yo te digo qué es el capitalismo y tú me dices qué es la basura del comunismo? Pero es que Para que yo no soy comunista, amigo. Ahora, el capitalismo es que si yo tengo algo, yo se lo puedo vender a quien yo quiera sin que el gobierno intervenga. Eso es capitalismo. Si Eso yo no es tengo algo de valor, capitalismo, Jaime. si Eso no yo es tengo algo de valor y tengo capitalismo. algo que ofrecer, un producto o un Eso no servicio, es capitalismo. ah, no, Léete un entonces ¿qué es libro. capitalismo? El capitalismo es un sistema de producción donde existen unos burgueses que son los Sí, detentadores de sí, los medios de muchas producción palabras. y al mismo tiempo esos detentadores de los medios de producción tienen a obreros que trabajan con lo que producen una riqueza excesiva a costa del trabajo del obrero. Ajá, Eso ok. es el capitalismo. Cuando tú hablas de Ay, qué un libre bonito. mercado que es la posibilidad de poder vender lo que tú quieras bajo sin un esquema de gobierno, eso se llama liberalismo Oye, económico, ¿y que te es das el cuenta? modelo económico. El capitalismo es un sistema de producción, el Bueno, comunismo es un sistema de producción. muchas palabras. Pues Neta, son muchas neta, palabras que no entiendes y no, son discúlpame, muchas pues no, palabras que realmente no sirven de nada. no, Lo pues único que importa, te lo estoy único que definiendo lo importa, que es capitalismo. bueno, a mí saber esa definición tan estúpida que me diste ahorita no me Pues sirve sí, de nada, porque eso no me hace ganar dinero a mí. Hay muchas cosas que sí me hacen ganar dinero y esto no. Créeme ok. que en ningún lugar, que sepas eso, en ningún lugar te va a hacer ganar dinero. Entonces, si no te hace ganar dinero, si Pero no te es, hace, entonces, ¿por qué hablas de capitalismo y de comunismo si ni porque siquiera sabes lo que significa? O sea, más allá de sí que sé te lo haga que ganar significan, dinero o no te sé lo haga que ganar significan. dinero, es como decir, eh, El comunismo es que todos somos iguales, ¿no? O sea, no, eso no idealmente es todos somos comunismo, iguales. eso no es Ay, sí. comunismo, eso es igualdad. Bueno, Pero bueno, o sea, tampoco sabes qué es comunismo. El comunismo es mira, un sistema de producción donde los bienes y servicios provienen de un estado y se reparten de manera equitativa a la población, ajá, qué con un tonto dices. mercado regulado. Pero O sea, bueno, eso teóricamente, ¿no? Pero en la realidad, ¿qué es lo que pasa? pues en la realidad tanto el capitalismo como el comunismo no existen, Jaime, porque los gobiernos usan
sus beneficios para intereses propios. Te repito, Afganistán está sumido en una pobreza increíble donde las mujeres no tienen derechos. Y ¿Y a es quién un le país importa Afganistán? capitalista. Somalia es un país capitalista. ¿A quién le importa Haití es un Somalia? país capitalista. ¿No? México, incluso con todas tus tonterías que dices, es una economía mixta con corte social, de socialismo y con corte capitalista de libre mercado. Por eso tenemos tratados de libre comercio, por eso tenemos inversión extranjera, por eso hay un libre mercado donde cualquier persona como tú, que dices que generas dinero, como tú, que supuestamente todo te lo has ganado con el sudor de tu esfuerzo, Así es. con todo eso que tú dices, por eso estás en un país capitalista. México no es comunista, no es Oye, socialista, por eso dices te das todo lo cuenta que que dices. mediante el capitalismo y mediante se valora mucho el esfuerzo, o sea, de la Pero, persona? pero, ¿cómo Se valora sabes mucho, tú? O sea, fíjate, ¿cómo sabes tú de capitalismo si ni siquiera sabes el concepto? Y dices que pero además no te sirve de nada ¿por porque qué no te afirmas genera una dinero. cosa? Entonces, no te entiendo, o sea, eres sumamente O sea, mira, no sirve de nada ser tan técnico. O sea, hay que ser prácticos. El capitalismo es yo te vendo algo, tú me lo compras, yo decido el precio y ya está. O sea, el eso no es gobierno el no se mete en esos capitalismo, eso asuntos. es libre El, mercado, eso es libre el mercado. libre mercado es el Ujú. capitalismo. No, el libre mercado no es el A ver, capitalismo. dime la diferencia entre libre mercado y capitalismo entonces. A ver, ya te dije, voy otra vez. El capitalismo es un sistema económico donde Ujú. los medios de producción los Bla, detentan los bla, burgueses. bla, bla. Y ¿Y al quién es el mismo burgués? tiempo, O o sea, bueno, ¿quieres que te explique o no quieres que te explique? te das cuenta que no hace falta que no hace falta, Más no sé, bien, poner no como que los hace falta burgueses malos y explicarte los porque nunca quieres adivino lo que aprender, vas a ¿no? decir. Los burgueses A son ver, malos, ¿qué ¿verdad? voy a decir? ¿Qué voy a Los decir? burgueses son malos, ¿verdad? Yo no dije eso. Te estoy Entonces, explicando conceptos pero ¿sabes de en dónde manera sirve eso? básica ¿Sabes en para que dónde sirve? entiendas la diferencia ¿Y entre sabes lo que quién lo tú dice? dices que Lo son dice puras AMLO. sandeces Tu Dios, y ¿no? Tu Dios AMLO lo dice. sí, sí, amigo, sí, sí, sí da mucha pena, solo es odiador. Dice, aprende a escuchar, Jaime, saludos. Jaime no se la sabe, Jaime. Pero bueno, Mira, la eh, neta, yo no me dedico a estas ajá. tonterías porque simplemente la política en México es una porquería. Desde que llegó Ujú. Morena ha empeorado tanto y O sea, tú que me piensas que duele, estábamos mejor con el PRI y el PAN. de verdad, el PRI y el PRAN, y el PAN, perdón, Ajá. era, eran era pura corrupción, era pura Ujú. basura también, pero con Morena, o sea, no mames, con Morena se pasaron ¿Sí? ya de la raya, o sea, ¿Pero en ya. qué? ¿En qué según estamos peor? Mira, la Ujú. deuda está muy cabrona. Mira, no me creas a mí, investigalo. Yo La sé en deuda cuánto está está la muy deuda. cabrona. ¿Sabías que México tiene un alto índice crediticio y que además la deuda de México está por debajo de muchos países? Está rondando entre el 50 y el 52% de su Producto Interno Bruto, mientras que países como Estados Unidos, que son capitalistas y de libre mercado, tienen una deuda de más del 200%, como Ajá. Japón, que está endeudado en más del 300% y también es sumamente capitalista, ¿no? ¿Y quién va a pagar esa deuda en México? Pues Porque no creo que la pague AMLO. O sea, esa deuda la vamos a pagar los que trabajamos, los que damos impuestos. Porque él solo se la gastó, él solo se gastó el dinero, pero él no la va a pagar. Qué fácil es, ¿no? Gastarte un dinero que tú no vas a pagar. Así es muy fácil. Qué conveniente. O sea, qué estupidez es esa. ajá. ¿Para Ok, qué sirvió entonces esa tú deuda? crees que de los más de 100 países en el mundo, ninguno tiene deuda. No, sí tienen deuda, ¿Y de pero cuánto es su deuda, tienen deuda, sabes? tienen una deuda que se gastó con mucha lógica y con mucho, mm, se gastó en cosas que sí dejan, no en cosas estúpidas como aquí en México. Cítame un ejemplo, el que Por tú ejemplo, en quieras. el Tren Maya, ¿te das Cítame un cuenta de ejemplo de... cuántos árboles se tuvieron que talar para lograr esa estupidez de tren? O sea, se talaron tantos árboles, se provocó una deforestación que no tienes una idea, o sea, no te
¿tienes una idea del impacto ecológico que generó esa porquería de tren? O sea, y aparte no sirve de nada. Aparte se Pero tú dime, descarrila. o sea, dame un ejemplo de un país que O tú sea, ¿cómo es dices que posible? está endeudado y que además sí invirtió en cosas provechosas, según tu Estados concepción. Unidos tiene mucha deuda, pero Estados Unidos maneja bien su deuda. Y todos los demás países como Japón no es un país gobernado por estúpidos como aquí. Para Japón empezar, Japón no sabe es una manejar bien su democracia, ¿eh? deuda. Porque, digo, Japón no es una democracia. Ujú. Y también está endeudado hasta el copete. Ajá, ¿y qué? Japón es un país rico, la gente vive bien, Ujú. hay mucha seguridad, mucha organización, cosa que aquí en México no tenemos. Y Solamente eso es hablan culpa de AMLO. puras Y eso es culpa de AMLO. estupideces. O sea, Solamente. la gente vive desorganizada, la gente Mira, que la gente no sea le echa así ganas desorganizada, por que culpa de sean AMLO, tontos. Sí, ¿no? porque o sea, ¿cómo podemos tener un gobierno bueno si la gente, pues no es bueno? O sea, tenemos un gobierno el que nos merecemos, un gobierno estúpido como el que tenemos ahora. Ajá. Entonces, según tu percepción, antes de Andrés Manuel, nosotros vivíamos bien, éramos organizados, éramos una potencia mundial, ¿no? Íbamos a ser una potencia si no hubiera llegado Morena. Ah, ok. O sea, Y sus ¿hasta dónde, ideas, hasta sus dónde íbamos a ideas, ser una potencia? ¿Hasta Peña Nieto? O sea, en Peña Nieto ya estábamos de subida para ser Peña una Nieto, potencia mundial. Peña Nieto hizo muchas reformas que beneficiaron mucho a la gente. Ujú. Eso de tener empresas del gobierno es una estupidez. ¿Por qué no privatizamos todo y ya? Se acaba la maldita corrupción. ¿Te das O cuenta sea, de para ti cuánto tu se solución roba? es privatizar. Sí, esa es. Hay que privatizar Pemex, privatizar todo y se acaba la Salinas corrupción. privatizó más de 1,200 empresas y no veo que hayamos salido de la pobreza en la que estamos. De hecho, hubo más crecimiento de Ah, pobreza, sí. hubo una crisis económica, una devaluación del peso, hubo una desigualdad económica bastante ¿Y impresionante. de qué nos sirve que Pemex sea de la nación, como todos dicen? Que no sea una Ujú. empresa privada. ¿De qué nos sirve? ¿O en qué ¿De qué nos nos sirve beneficia? privatizarlos? Bueno, para empezar, Pemex que sea nacional implica una que los impuestos recaudados se inviertan en infraestructura O que se los pública, roben, implica ¿no? menores costos de gasolinas, de luz Pero ¿por qué eléctrica, menores implica costos? A ver, generación de empleos, implica explícame eso inversión, de los menores implica costos. muchas cosas, ¿no? Implica muchas ¿Te das cosas. cuenta que no sabes nada de economía y tú te dices un experto? Sí conoces la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Claro, por Porque, supuesto. o sea, en serio, neta, neta, que esta ni siquiera es mi área. O sea, Ajá, no, pues de hecho esto nada ninguna es más tu lo área, ¿eh? platico De por hecho hobby. ninguna es tu área porque te la has pasado diciendo puras tonterías que No, es que mira, me han tú sido dices que muy van a bajar divertidas. los costos, pero realmente lo que dices es una estupidez, Ok, porque los costos se rigen mediante la ley de la oferta y la demanda. A mayor demanda, los costos suben. Si aumenta la oferta, los costos bajan. Entonces, si privatizamos Pemex, o que lo privaticen, que no creo que lo vayan a hacer nunca estos corruptos, pero bueno, que se privatizara Pemex, podrían entrar muchas empresas a competir en el mercado y podrían ofrecer a ver, diferentes precios cada empresa. eso solamente sucede en tu cabeza, ¿sale? Porque en realidad no No, vienen a competir sucede en muchas Estados empresas. Unidos, Claro que no, en por Estados Unidos ejemplo. hay pocos competidores y de hecho Ah, sí, las empresas transnacionales están consolidadas en oligopolios. Por ejemplo, si tú vas a una tienda, realmente no pasan más de 5 empresas, ¿no? Son mercados sumamente controladores y Estados Unidos es una de las economías más proteccionistas del mundo, que al mismo tiempo permite proteger tanto a sus empresas transnacionales que solamente se invierten en ellas. Entonces, tenemos Coca-Cola y Pepsi que controlan casi el 80% del mercado en bebidas azucaradas. Tenemos tanto a Pepsi como a Bimbo que controlan grandes ¿y cantidades. eso qué tiene Y de lo mismo malo? pasa con la gasolina. No entran, justamente que no hay una oferta de libre mercado como la planteas, porque al existir monopolios, sean privados o sean del Estado, Pero fungen como monopolios, reguladores de precios. monopolios, Entonces, o al sea, final ¿y de cómo? cuentas, Oye, no espera, se espera, maneja espera, lo que tú espera, espera. dices. O sea, Ujú. ¿cuál es la manera o sea,
¿Por qué es un monopolio? Yo me pregunto, por ejemplo. ¿Por qué es un monopolio? Porque Ujú. están haciendo las cosas bien y porque están dando precios justos, porque su servicio es muy bueno, sus productos son muy buenos y su precio es bueno. Si viene una empresa que dé mejores precios y que dé mejor servicio, pues ellos van a tener el control. Así es lo bueno del capitalismo y es lo bueno de este sistema. Y todo eso que promueve AMLO está en contra de esto. Y lo de AMLO solamente genera pura pobreza. Pobreza, control sobre la población, dependencia del gobierno. ¿Por qué? Porque la gente ya no sabe generar riqueza. Una persona que le dan una beca, aunque lleve un 6 se va a acostumbrar a que obtiene las cosas fáciles sin trabajo y sin esfuerzo. ¿Eso realmente nos sirve? A ver, las becas son para apoyar a los estudiantes Ah, sí, a independientemente los estudiantes de de 6, ¿no? las Cuando cuestiones yo iba en la que tú quieras secundaria, argumentar. cuando yo iba en la secundaria tenía un promedio de Yo nueve sí estoy siete muy y tenía contento, una yo beca, sí estoy muy tenía una beca. contento. Cuando pasé a Qué tercero, bueno, amigo. me Mira, ganó el el hecho que desmadre. tú te hayas Escucha, esforzado o todo lo que tú digas, es que ya hablaste mucho, ¿no? no, O quieres neta, hablar, o sea, cuando yo o pasé a sea, tercero, me ganó el desmadre y bajó mi promedio a 8.4. ujú, Entonces, ahora me nos vas a quitaron la contar de beca tu de vida. excelencia O sea, tu académica. vida implica la de Y eso está 130 bien. millones de ¿Por qué? mexicanos. ¿Por qué? Porque de alguna forma me dijeron a mí, oye, si te esfuerzas vas a obtener tu beca, si no te esfuerzas te la quitamos. Así es la cosa. Y así tiene que funcionar. Si tú Ujú. trabajas, ganas dinero. Si no trabajas, no ganas dinero. Así de fácil. ¿Qué pasa ahora? A los niños de 5, a los niños de 6, de promedio, les dan beca. O sea, ¿qué mamadas son esas? Neta. O sea, tu molestia es que les den beca a las personas, ¿no? Esa es una Tu molestia molestia de es, mil porque además molestias. dices, acabas de decir hace ratito que los programas que tú generabas o que se les dan a las personas generan pobreza, cuando en realidad los indicadores dicen todo lo contrario. Pero Son las ¿cuáles indicadores? propias, pues, ¿cómo que cuáles indicadores? Se Ajá, ha reducido mencióname. la pobreza en más de 13 millones de mexicanas y No mames. mexicanos. ¿Qué te da Créeme, risa? ¿Qué es lo que te créeme da que a la risa? gente que yo conocía, que conozco que era pobre, sigue siendo pobre ahora. ¿Quién dice que ya no es pobre? Y sé que no hay que generalizar, porque para eso se Ujú. sirven esos indicadores que tú dices, ¿no? Pero ¿cuánto gana la gente que según salió de la pobreza ahora? ¿Cuánto gana? Más que de lo que ganaban antes, eso ganan. Ajá, ¿cuánto? A Más de lo que ver, ganaban antes. en primer lugar, Jaime, la cuestión de la pobreza no se mide con base a un indicador eh, cuantitativo. Digo, si no Ah, sabes lo que no. es cuantitativo. No, entonces, El Banco oye, Mundial se tampoco lo me mide a base insultes, o sea, obviamente A ver, soy mucho más ingreso. inteligente que tú y sé qué es cualitativo y qué es cuantitativo y la ajá. pobreza no se mide cualitativamente, la pobreza se mide cuantitativamente. Hay que ser Se claros mide, en eso. a ver, Jaime, la pobreza se mide bajo 5 indicadores. Dices que eres mucho más inteligente que yo. ¿En qué Sí, indicadores se mide la pobreza? no, mira, ser Ilústranos, por inteligente no favor. significa saber más. Ser inteligente significa que Ok, escuchas una idea, la razonas y llegas a una conclusión. Y se ok. ve que tú no eres inteligente y no razonas. Bueno, a ver, Jaime. La pobreza se define en 5 indicadores, ¿no? ¿No? Que es servicios de salud, servicios eh, básicos de vivienda, servicios, Ajá. em, Yo creo que ya estás hablando mucho. vivienda. La pobreza es un pobre no tiene dinero, un Oh, rico tiene dinero, así de a ver, fácil. ¿Para qué le damos la tantas? pobreza, O la sea, ¿para qué pobreza. decimos tantas tonterías? O sea, nada Porque te más, estoy el que es definiendo lo pobre que no tiene entendemos dinero. por pobreza, hermano. Te estoy definiendo lo que entendemos por pobreza para entender cómo se mide que una persona se defina como pobre o no se defina como pobre. Si no quieres comprender los estándares mínimos para que una persona se llame como pobre o deje de llamarse como pobre, pues No, entonces no no sé me para gusta qué te entender esas explico, tonterías porque hay que ser ¿no? prácticos. O sea, Bueno, seamos muy es que tu prácticos. practicidad es muy ambigua. O sea, dices, fíjate, una persona pobre es quien tiene dinero y una persona rica es No, quien al tiene dinero, revés. ¿no? Una Entonces, ¿qué persona es no pobre no tener tiene dinero y dinero. qué es tener dinero? Si tengo arriba de 10,000 pesos es tener dinero y si tengo menos de 10,000 pesos es no tener dinero. En eso no se basa la pobreza, ¿no?
En No, eso no no se entiendo. basa. Dictatorial. Eso Aquí no en es México, pobreza. ¿cuál es el salario para que una persona deje de ser pobre? Aquí en Es que México. justamente es lo que te trato de decir. Justamente es lo que la pobreza Solamente dime eso. no O se sea, ¿cuánto mide es? en ¿9,000 términos de pesos? ¿8,000 ingresos. pesos? Se mide y cuando una persona tiene satisfechos sus derechos, como es el derecho a la educación, el derecho a los servicios de salud, el derecho a una vivienda digna, servicios básicos de vivienda. Cuando tiene esos 5 elementos, una alimentación digna, es que ya no es una persona pobre. Si una persona no tiene alguno de esos 5 indicadores, entonces entra en la parte de pobreza. Cuando una persona, por ejemplo, no tiene una vivienda o no tiene servicios básicos de vivienda o no tiene educación o no tiene alimentación, se cataloga como pobre. ¿Sale? No importa si gana X o tanto dinero. En eso lo define así la pobreza el Coneval. Eso es lo que pobreza. Cualquiera que diga, como por ejemplo Likes México, que a huevo quiere entrar, pero es igual que tú de necio, que no deja contestar, te hace una pregunta, le contestas Oye, ¿y por y qué no lo dejas nunca... entrar? Porque es igual que tú, vamos a entrar en un debate donde ni siquiera van a, o sea, no dejan hablar. O sea, no dejan Oye, hablar. pero te estoy dejando hablar. ¿Estás hablando o no estás ¿No? hablando? Pero, Y Jaime, Termina ¿traes tu datos idea, o no o traes sea, datos? ¿O nomás te hablas de dejo que puro termines tu relato? idea, pero pues déjalo entrar. Y continúa, entonces, a ver, hablabas sobre, ¿qué más quieres que te responda o ya se te acabaron tus argumentos? A ver, ya te dije que AMLO nos Ujú. endeudó con muchísimo dinero. Todos los gobiernos se endeudaron. Todos. El PRIAN también endeudó. Todos se Ajá, endeudaron. No pero digas yo no voy a pedir 10,000 tonterías. pesos para gastármelo en una tele. O sea, si yo pido 10,000 pesos prestados y me los gasto en una tele, pues soy un estúpido. O sea, yo pido 10,000 pesos para invertirlos, no sé, en un puestito de Ujú. comida o algo que me ¿Y qué dé, tienen que ver esos 10,000 pesos? en que pidió 10 billones y se los gastó en puras tonterías. A lo mejor ¿De no 10 dónde, billones, no de sé dónde exactamente. sacas que pidió 10 billones? Bueno, lo Ya te lo investigamos, pregunté desde hace rato. lo Dime, ¿cuál es la fuente investigamos, donde dices que ha pedido 10 billones? Fuente de Loret de Mola. Esa es su fuente. Ajá, exacto, ¿no? lo investigamos y lo comentamos. A ver, Lo te podemos espero, investigar. investigalo y dime, se pidieron 10 billones, ¿no? Ok. Porque es que no sé por qué tendrías que investigar si se supone que, Mira, esos o son sea, si por datos ejemplo duros que yo no te tengo a la digo, mano. Pero a ver, tú si yo dime, te a ver, digo, tú si dime. yo te digo, a ver, Jaime, si yo te digo, Ajá. AMLO dijo X cosa en tal parte, es porque yo ya sé de dónde viene, de dónde está y con base a qué lo dijo. Por eso te lo digo, porque yo sé dónde vino. No digo un dato sin que antes sepa o nomás me lo invente, ¿no? Entonces, ¿de dónde? Y en esos 10 billones, supuestamente, ¿de dónde salen? Bueno, entonces, ¿se gastó un billón? No Te lo pregunto. sé, no lo sé, es que ni siquiera sé de dónde está sacando sus datos, Se ¿no? gastó poco más de 7 billones. ¿No? Imagínate, Porque No todos. para eso debes 7 entender billones. que la deuda no se generó solamente con O Andrés sea, Manuel López 7 Obrador. billones. 7 ¿No? billones, ¿te das cuenta de cuánto dinero es eso? A ver, si ¿Y te Pero das hablas cuenta de... el PIB que lo vamos creció. a pagar Acuérdate, Jaime, nosotros y el lo PIB vamos a pagar creció, nuestros hijos entonces y nuestros eso se nietos? relaciona con el PIB. Si la deuda creció, el PIB también creció. Por ende, es más Ah, fácil. sí, O ¿cuánto sea, creció el PIB? no creció A ver, Jaime, tanto la lo que deuda. tienes que entender de deuda, para empezar, es que no es deuda que haya adquirido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino es una deuda heredada, no desde Carlos Salinas de Ah, Gortari, sino sí, desde Miguel de la Madrid, desde gobiernos anteriores que año con año generan y intereses. duplicaron la Y, deuda, ¿no? y de hecho, Ahora. justamente el Fobaproa se ha quintuplicado, ¿no? Y es una deuda adquirida que justamente pidió Cedillo y que derivado de que se pidió en dólares, derivado de la inflación, derivado de justamente eh, el cambio peso dólar, pues se ha Por, duplicado. Entonces, son deudas heredadas que finalmente se han logrado controlar y que, como te lo repetí, todos los países
de todo el mundo tienen deuda en mayor o menor medida. De hecho, Sí, pero tienen deuda Estados buena y Unidos no una deuda está estúpida como sobre esta. endeudado y México tiene una calificación bastante interesante. ¿Sale? Sí, solamente, mira, solamente le A estás ver, dando yo tantas nomás quiero vueltas al llegar a un punto asunto. porque creo Quiero que que no me vamos digas a en qué llegar a se nada. gastó eso de O la sea, lo deuda. que yo te diga, a ver, una parte, para empezar de esos 10 billones que jamás existen y que nunca me has podido decir de dónde vienen, Mira, lo voy a investigar y te lo voy a traer. Partes para pagar la deuda antigua. exacto, pero Ay, parte de no. lo que dices no es que se haya pedido los 10 billones y se hayan invertido, justamente se genera de intereses, justamente se genera de intereses y que van pagando y se van acumulando. Es Así, ¿de decir, cuánto es ya el se interés? invirtió, por ejemplo, te puedo explicar Dime de cuánto es el interés, pues. una gran parte, Ajá, así como tú me preguntas datos una gran técnicos, datos parte, crudos, ¿de ahí cuánto es el voy, interés? una gran No, parte. dímelo. Ay, O pues sea, déjame porque hablar, estoy seguro carnal. de que no lo Una sabes. Y gran mira, parte o de lo la vas a deuda investigar que se ahora. Pero invirtió, mira, no para trates ponerte en de... contexto, Jaime, una gran parte de esos 10 billones que dices falsamente que son y que además no me has dado la cita, gran parte la pagamos o se invirtió en el Fobaproa. Y ese Fobaproa fue una deuda privada que se hizo pública y que al final de cuentas Ajá. rescató a los bancos. ¿Y eso ¿Sale? qué tiene de malo? Rescatar a los bancos. O ¿Cómo sea, que qué tiene de malo? A ver, te voy a poner otro ejemplo porque claramente no entiendes absolutamente nada de lo que te digo. ¿Qué tiene no, de sí lo malo estoy rescatar a entendiendo. los bancos? En primer lugar, los bancos se endeudaron o otorgaron créditos de mala fe y que además no podían pagar. Cuando vino la devaluación, lo que tuvieron que hacer es que los bancos, de manera irresponsable, tuvieron que rescatarlos, ¿no? Porque no pudieron controlar los préstamos que realizaban. La segunda es que además están documentados muchos créditos que entre bancos o empresarios bancarios se contraprestaron e hicieron sus negocios para que después el gobierno los rescatara. Oye, Entonces eres ahí muy hubo bueno para hablar una de esto, ¿no? pura Eres muy bueno para hablar. corrupción, Sí, ¿no? corrupción, 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 corrupción la de Morena. Ahora, los bancos tienen que dar créditos para que se generen empresas en México. Si no hay No créditos, necesariamente, no no hay... necesariamente. Bueno, es algo que está relacionado. Hay una, ¿cómo se le llama eso? Se me fue la palabra. Pero está relacionado entre un mayor número de créditos, se generan más empresas. O sea, eso ni siquiera hay que ser genio para saberlo. ¿Por qué? De hecho, no hay Porque que si ser yo genio tengo para acceso a saber un que buen no es crédito, real. si yo tengo acceso a un crédito, Un mayor número de créditos no genera un mayor número de empresas, amigo. De hecho, No, las no no, empresas más siempre. grandes adquieren su dinero en base de acciones e inversiones, no por deudas. De que venden una empresa a cierta cantidad y le dan un porcentaje. Así es como adquieren su dinero, no por deudas. ¿A poco? Meten a su empresa en la bolsa de valores o hacen una colaboración con otro inversor y así es Ya como no adquieren digas, capital, estás no con hablando quién deudas. sabe de qué tú, chavo, la neta. pero te seguimos escuchando, Jaime. A ver, ¿qué otro argumento tienes? Ajá, mira, eres muy bueno para hablar del Fobaproa y todas esas mamadas, ¿no? Ajá. Pero Para ¿por qué muchas no? cosas, en realidad. Ajá, Pero pero te ¿por qué sigo no hablan? escuchando. Mejor hay que hablar del huachicol, Ok, hablemos que del huachicol. según AMLO acabó con el huachicol, ¿no? El huachicol terrestre sí, bueno, la mayoría. Ajá, ¿y qué hay del huachicol fiscal, donde traen petróleo y no paga impuestos? ¿Qué hay de eso? ¿Y por qué lo Eh, permiten? ¿Por qué no hay eh, nadie en la cárcel? Porque en primera no ha sido un dato demostrable, ya incluso las investigaciones que se hicieron y que denunciaron y que simplemente los medios como latinos dijeron que existía un huachicol fiscal no está comprobado. Ahí están las pruebas con las Ah, no, aduanas. pues no, pues nunca Eh, va a estar comprobado con un sistema bueno, entonces te judicial como tenemos que este, creer a ¿no? ti, pues. Sí, no, es que con este sistema Ajá. judicial, pues nunca va a pasar nada, o sea, nunca se va a investigar, pero el huachicol fiscal ahí está, Ok, ahí ok, en las ahí está. narices de todos. Y
y simplemente Morena va a proteger a todas esas personas que están involucrados en eso. ¿Por qué? Porque quieren seguir en el poder. Y, Pero dices que y hay no mucha puedes gente como tú que implementar. está, pero dices que que hay mucha gente como tú que está en contra, ¿no? Entonces, me imagino que como son muchos, pues en la próxima revocación del mandato van a ganar las elecciones y van a lograr que Morena se vaya y entre, no sé, a Ricardo Salinas o no sé a quienes apoyen ustedes, Ojalá, ¿no? ojalá ganara Ricardo Ah, Salinas. bueno, pues ahí está, si son más ustedes, Pero te pues das en las cuenta A ver, que próximas Jaime, elecciones. ¿cuántos años ha estado Ricardo Salinas Pliego en la política? ninguno. O sea, tú quieres que la persona que riende los países, las riendas del país, el político que tú quieres meter, sea alguien que no ha estado en la política. Sí, el mejor político es alguien que no está corrompido. El mejor político es alguien O sea, que tú no ha estás diciendo estado que en un la empresario política y no está no es corrompido. corrupto. Eso es lo que me estás diciendo. Él no tiene la necesidad de ser corrupto. O Ricardo Tampoco la tú me tienen estás Salinas afirmando de muchos. es que él no es inteligente. corrupto por ser empresario. Eso es lo que estás diciendo. De hecho, Por Ricardo ser Salinas empresario es no es sumamente corrupto. corrupto. Evade Mira, yo no puedo decir impuestos. si es corrupto o no es corrupto. ¿Por qué? Porque a ustedes les gusta afirmar que si es esto, o sea, ustedes son muy prejuiciosos, ¿no? O sea, ¿qué les hace pensar que Ricardo Salinas va a ser corrupto? De hecho, tú eres el prejuicioso. O sea, justamente empiezas con insultos, empiezas a insultar a la gente. Tú eres el prejuicioso en todo momento, Ajá, ¿cómo en qué? ¿no? O eso no es prejuicio, Ajá, dime cómo en qué. ¿no? ¿Cómo en qué? Ya te puse un ejemplo. Empiezas a decir que, por ejemplo, AMLO es un inútil, eso es un prejuicio. Sí, Empieza a decir que ¿y sabes Chairo, cómo te eso es puedes otro dar cuenta de eso? prejuicio. Escúchalo Este, hablar. o sea, utilizas Escucha todas muchos. las estupideces que dice y que dijo. Dijo que Bueno, si él estuviera en el independientemente gobierno, la eres un gasolina costara prejuicioso. 10 pesos. O sea, ¿neta le creímos? O sea, ¿cómo es posible que dijo que la gasolina Y iba a Ricardo costar Anaya A 10 dijo que en ver, pesos 2024 la aproximadamente? mayoría van a usar carros voladores y eléctricos. Y que no se iba a usar la a ver, gasolina. estimado Eso es lo que dijo Jaime, Anaya. cuando Andrés Manuel dijo que la gasolina iba a bajar a 10 pesos, fue cuando estaba en la contienda justamente con Felipe Calderón. Porque es En un ese mentiroso. entonces el promedio de la gasolina estaba entre 11 y 12 pesos. Si Andrés Manuel hubiera llegado como presidente de México en esos tiempos y en ese contexto, entonces sí hubiera logrado bajar la gasolina a 10 pesos. El problema es que tú interpretas un dicho que se produjo en la elección de Felipe Calderón como si lo hubiera dicho en la actualidad. Obviamente no obedece ya a los tiempos ni los contextos derivados de la inflación. Ay, sí, Pero pues tampoco estás qué dispuesto a fácil es aceptarlo decir, no lo cumplí, porque absolutamente todo lo que yo te porque la diga con inflación, porque argumentos el otro, reales, porque la culpa la datos tiene el otro, reales y porque puntos no, medulares o jamás sea, lo vas a simplemente no aceptar. lo cumplió y ya. O sea, la gasolina sigue estando mucho más cara, nunca hizo nada por el país, hizo puras estupideces, nos endeudó a lo purititito No fue en pendejo. 2017 el Fresita, no fue en 2017, que además quieres subirte, ¿no? A ver, vamos a subir al Fresita. Demuéstrame que ese dicho de la gasolina fue en Recuerda, Eduardo, 2017. que precisamente viajó a Estados Unidos y hizo unos spots ahí en las máquinas y dijo, miren, aquí la gasolina de Pemex está en tanto y dio ese dato referencial y dijo que en 10 pesos lo utilizó como bandera de No campaña fue en en el 2018 2017, porque hermano. precisamente ya No fue estaba en la el gasolina, 2017. Miren, estaba en que nos estén 18. escuchando o vamos a ¿Qué subir objeto tendría que si está en 12, vamos. como dices tú, que la quisiera él subir a 10, digo, a bajarla a 10? O sea, si estaba en 12, o sea, con 2 pesos, eso era la oferta que Sí, supuestamente AMLO pero tenía. fue en la época de Calderón, No, estimado. No maestro, fue en el no, me tocó. 2017. No, mi Eduardo, te ves mal, en serio, güey. Investiga bien, güey. Como O en el sea, se ve que 2011, traes 2012. buen Tú live investigalo. y traes buena defensa a ultranza de la 4T, pero te ves mal, mano. No, hombre, Yo no eso me fue la veo mal. bandera. O sea, Eso, yo lo que voy a hacer es eso burlarme fue, primero de lo que dicen. eso, Segundo, eso tener fue la esto como bandera. parteaguas para justamente Si, dejar si esta grabación demuestras, y Eduardo, después te hago un reto. compararlo.
Es que Te hago un reto. después Si demuestras compararlo que con dices una eso, captura de cierro mi pantalla, cuenta. Déjalo con hablar. una captura de pantalla y evidenciar Si que simplemente demuestras dicen que fue en, puras, 2000, que en dicen puras 2012, mentiras, ¿no? cierro mi cuenta. Si demuestras que fue en 2012. ¿Y yo Y por si, qué si quiero tú, cerrar tu Tú cuenta demuestra que fue en no, el de... no, 2017 tú mejor. Tú demuestra que demuestra fue que en fue en el 2012 porque 2017 O estás mejor. sea, tú mintiendo. quieres que yo Estás para mintiendo empezar como tu la cuenta deuda ni me interesa, ¿no? de la deuda cuando llega, O sea, AMLO es de a ver, 10.5 el billones. problema principal, Ahorita va en 20 billones, maestro. el Metieron problema 10 billones en principal 7 del años. del por qué y para toda la audiencia que nos escucha, del por qué no se suben a personas como Lai Qué México vergüenza o al defender a Fresita como AMLO. Chihuahua es porque no permiten hablar. Entonces, Pues es que está haciendo mentiras, se Eduardo, no se genera un punto donde nadie escucha nada Bueno, ok, y adelante, a ver, simplemente Bueno, adelante, todo lo Eduardo, que dices empiezan, es ¿no? mentira, Pero a ver, entonces, el Bueno, Fresita disculpo. y lo que tú Chihuahua, dices el es la Fresita verdad Chihuahua, absoluta, ¿no? estabas pide y pide subir. ¿Para qué quieres subir? Te Para escuchamos. desmentirte, Eduardo, es que Ok, no ¿qué me quieres mientas. desmentir? Eso que estás diciendo de que dijo que lo utilizó como bandera de campaña en 2012, fue en 18, maestro, no manches, fue en el Primero 17 dijiste que en el cuando... 2017 Por y ahora en el eso, 2018. señor, la campaña del 18 fue en el 17, Eduardo, no te hagas loquito. O sea, fue en el 17 cuando él viajó inclusive a Estados Unidos. O sea, no mientas, Eduardo, está bien, digo, Demuéstralo, pues, Fresita. Demuéstralo. defiendes a ultranza la 4T, está bien, digo, se Demuéstralo, vale. Fresita. Se vale, pero tampoco hay que mentir. Ahora, cuando llega AMLO, agarra la deuda en 10.5 billones y ahorita anda en 20, Eduardo. O sea, la doblaron en 7 años, Eduardo. O sea, no hay que ser o sea, hay que tener poquitita nada más inteligencia para entender que el endeudamiento inusitado de lo que hicieron es por la mala administración que tiene la 4T, Eduardo, nada más. Por eso en Estados Unidos la gasolina ahorita está en 12 pesos y nosotros la pagamos a 24. ¿Se les hace bien, Eduardo, sinceramente, güey? O sea, en buenos términos, Exacto. paguemos la gasolina más cara del mundo, 24 pesos el litro. No manches. O sea, eso sí, o sea, hay que reconocer, a lo mejor la 4T ha tenido aciertos, nadie dice que no. O sea, yo mismo lo reconozco, pero en eso sí ha fallado. En el tema de los energéticos, ahora dicen que porque, ay, no, dice Claudia, es que el IEPS lo puso Peña. Pues sí, también Peña puso el tema de la reforma educativa, y esa sí la subrogaron, la cancelaron, perdón. Eso sí eso sí no les, ahora que está el tema del IEPS y la gasolina más cara, eso sí no lo pueden echar abajo. O sea, es que no manchen, güey. O sea, no podemos estar viviendo con los energéticos más caros. ¿No? El país no despega, Eduardo, con eso, con la gasolina a ese precio. ¿Por Ahora qué el no tema de la quieres reforma despegar? judicial, el tema de la reforma judicial está evitando la inversión, Eduardo. Se te hace bien, sinceramente. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir cuánto creció la gasolina. Con Peña Nieto empezó la gasolina alrededor de 12 a 13 pesos por litro. Y terminó en La 18, dejó en maestro. 20 pesos por litro. No manches. Andrés Manuel terminó en 18, güey. la agarró en 20 pesos por litro y la dejó alrededor de 23.5. Entonces dime, en base a eso, ¿cuál subió más? Terminó en 18, maestro. Oye, en Texas te vale 12 pesos el litro, No, la dejó No mames. alrededor de 20 pesos. No, por eso alrededor, 18 y cacho, güey. Pues, o sea, no. No, ¿cuál 19, 18? vamos a ¿Cuál decirlo. 18? No digas Ni tú ni tonterías. yo. Alrededor de Ni 20. tú ni yo. El tema es aquí, es que, oye, Intermedio, 19. 20, De 12 exacto, pesos o sea, a 19 pero, pesos. Oye, pero 24 pesos un litro La de dejó gasolina. Peña Nieto y, No y Andrés manches. Manuel de Ahora, 19 A a ver, 23.5. el Fresa Chihuahua, dices tú que los precios de la gasolina no permiten la inversión. No permiten el crecimiento, Eduardo. A ver, porque no nos ¿sí sabes permite ser que competitivos, el mayor gasolinazo en la historia de este país fue con Enrique Peña Nieto en el justo 2017? Sí, por eso lo Ok. desechamos a Peña. Bueno, Acuérdate, maestro. ahora, el otro punto Peña es quería proponer la que reforma no sé si energética donde sabes, iba a pero privatizar. México ha tenido un crecimiento en inversión extranjera Ah, privada de ay, manera histórica. Entonces, tu maestro, no hemos argumento de que crecido la ni medio gasolina, punto porcentual, Eduardo. o sea, ves, es que ese es el problema, que se suben, no dejan hablar, nada más vienen Error, a decir error. puras tonterías, pero sí quieren que, No, no que son los tonterías, escuchemos, o sea, lo que ¿no? tú dices sí son tonterías. Quieren que los escuchemos. Entonces, por eso
no se permite el debate y por eso, aunque ustedes repelen y digan lo que quieran, no se les Una sube disculpa, porque no dejan hablar. Ahora, quieres que te conteste lo de la gasolina y después sacas el tema del Poder Judicial, pero al mismo tiempo no quieres ni escuchar ni dejas hablar. Entonces, ¿para Tienes qué te razón. subes a este live? Tienes razón. Una disculpa. ¿No? O sea, ahora, vas con Realmente el... nosotros entendemos razones porque ustedes se ve que no. O sea, ustedes neta no escuchan. No, tienes razón, Eduardo, es un live y la verdad es que como dices tú, o sea, tú tienes un concepto de la 4T en el que estás cómodo. Yo la verdad es no estoy cómodo. Ahora, sí sabes que anunciaron un terrorismo fiscal que van a ir a tu negocio a verificar cómo está en términos de tu cuestión de Hacienda, de tu manejo fiscal, que van a llegar Te con estás cortando cámaras. ahí, ya no te escuchamos nada. Bueno, una disculpa, te agradezco mucho, Eduardo, de todos modos, y pues aquí lo sigo escuchando abajo para darle oportunidad a otros panelistas. Gracias, Si me gustas bajar. No te escuchamos, se corta Sí, que mucho. te decía que Yo creo sí que tu sabes que va a haber internet ahora en se falla porque todos lo 2026 escuchamos bien. un ejercicio de terrorismo fiscal en el que van a ir de la Secretaría de Hacienda a tu casa a revisar si vendiste tantos panes, si concuerda esto, si concuerda lo otro, o Qué sea, bueno, ¿sabes por qué Estados Unidos y Europa tienen una alta formalidad debido a eso? Tienes que aprender maestro, de los que están mejor. estaría bueno si viéramos que en el A ver, gobierno. Fresita Chihuahua, te digo que a mí te me cortaste, pero creo que entiendo el punto medular, ¿no? A ver, en primer punto, México tiene un déficit fiscal en contraste con muchos otros países. Segunda, es completamente falso y lo podemos verificar aquí quienes nos están escuchando en cualquier punto de las reglas de operación del SAT o en cualquier punto de los lineamientos del nuevo presupuesto aprobado para este ejercicio fiscal 2026, que es mentira que Hacienda va a irte a investigar o a irte a ver las cuentas de, como tú dices, de los panes, etcétera. Eso es completamente falso. Lo que sí es que se va a ir mucho contra las factureras que hacían negocios con temas de lavado de dinero y que justamente eso se va a penalizar como un tema criminal. Pero eso que tú dices es completamente falso y no hay ninguna fuente que tú me lo puedas comprobar, a menos que ahorita te inventes tú una, pero eso es más que nada una de las tantas mentiras que hace la oposición, ¿no? Bueno, te digo, eso se acaba de publicar y es tu propio concepto, pero Pero es que no es que sea mi concepto, no existe. Si tú me dices, bueno, en te digo, tal punto del eso se reglamento acaba dice, te digo, mira, ese es tu propio concepto, te digo, es muy difícil que alguien que tiene una plena convicción y que le agrada este régimen vaya a aceptar cosas que a los que te escuchamos nos desagradan. Pero yo de todos modos reconozco que eres una persona muy respetuosa y que sí efectivamente se puede dialogar contigo. A lo mejor no vamos a llegar a ningún acuerdo porque realmente yo, de hecho, nunca me subo a lives de izquierda. El tuyo me pareció interesante porque es una persona muy pausada y se ve que es muy educado. Pero la verdad es que sí es muy difícil que alguien que tiene, pues como un servidor, ¿no? Jaime Velázquez, que repudiamos al régimen, nos vayamos a poner de acuerdo con personas como tú, pero de todos modos te digo, yo admiro mucho tu manera de manejarte y creo que te seguiré y en otros momentos, hasta si me vuelves a permitir, voy a seguir a platicar contigo. Por lo pronto yo los dejo, buenas noches y les mando un gran abrazo y lo mejor para este año 2026 que inicia. gracias, estimado, gracias, cuídense y pues creo que ya se acabaron las participaciones, nos vamos a bajar ya todos para Descansar. despedirnos. Un saludo. Descansen, Cuídense. buenas noches. Un Saludos, abrazo. Fresita. Saludos, Pato. Ya te sigo, Eduardo. Cuídense mucho. Hasta luego. Excelente. Bye. También los que nos escuchan pueden seguirme. Ahí están todos invitados. Saludos, Arturo. Saludos. Pues los dejo. Pues estos debates, fíjate, a pesar de que evidentemente no vamos a coincidir con el Fresita de Chihuahua,
creo que favorecen mucho. Ahí finalmente yo les digo, la última vez subí el Live México, que era el que estaba chinga y chinga con subirlo, pero o sea, ya es un señor grande, que no te deja hablar, o sea, y además se pone como un asunto que además te habla de cualquier cosa que pues tú dices, pero esto de dónde lo sacó, ¿no? La otra vez quería debatir del Telecán y de cuáles fueron los fundamentos del Telecán, y entonces lo escuchas y cuando le vas a responder, pero le respondes algo que no le gusta, entonces te empieza a interrumpir y así se la pasa, habla y habla y habla, ¿no? Recuerdo, voy a subir ese live pronto, porque no he llegado a esa parte, pero para que vean cómo es. Entonces llega un punto donde le empiezas a decir, sí, el LiveMex así es, no te permite hablar, entonces subirlo es una pérdida de tiempo. Sí, justo, ¿no? El Fresita, la verdad es que sí permite un debate. Entonces, Live México empieza y dice, por ejemplo, es muy chistoso porque dice, tú vas a reescribir la historia de Darwin porque de acuerdo a esto dice esto, y le dices, a ver, tú piensas que lo que tú dices es tu verdad absoluta y claramente puedes estar en una posición de a favor o en contra. Y claro que si está la historia escrita del Telecán, o está la historia escrita de Darwin, o está la historia escrita de lo que tú quieras, claro que cualquier historia está escrita es susceptible a debatir. Incluso la propia Biblia, que es un dogma, que un dogma es algo no susceptible a debatir, pero incluso hasta eso es susceptible a debatir, o hay gente que se atreve a debatirlo, ¿no? Hasta eso es lo que sucede. Pero, pues así es Live México, no permite, y pues es una persona además muy necia, ¿no? Que la próxima vez si quieren lo subo para que vean cómo es su forma de argumentar, lo vayan conociendo y pues se den cuenta que no tiene ningún caso. Pero bueno, por el día de hoy sería todo. Sí, cuando no hay argumento, el sustento es la ofensa. Y así definitivamente. Pero una joya Jaime, la verdad es que dijo pura tontería, pero sí estuvo muy interesante porque es como evidenciar cómo piensa la mayoría de la gente derecha y que tristemente, pues, no se entiende, ¿no? Pero ya lo conocemos, no pierdas el tiempo con él. Sí, no, ya definitivamente no lo pierdo. Pero bueno, les mando un saludo, abrazo y nos vemos el día de mañana. Cuídense.